Hola jóvenes, ¿cómo están? Gracias por venir a clase. En esta ocasión vamos a ver una representación gráfica de fracciones. Comenzando a decir que esta es una fracción donde b nunca puede ser 0. No puedo dividir por 0. ¿Okay? Tenemos el denominador, o el de abajo, como les digo yo, para que usted siempre no se le olvide el concepto, ¿no es cierto? Abajo el denominador es el número de partes que divide la fracción. Entonces, estas partes deben ser, voy a poner con rojo acá, iguales. Iguales. Por ejemplo, si alguien dice, voy a querer la mitad de la pizza o la mitad del pastel, ¿no es cierto? Suponiendo que ahí está la pizza o el pastel, suponiendo que estas son iguales, y alguien me dice, yo te voy a dar la mitad y me da este pedacito, no, ¿no es cierto? Eso no es la mitad. Entonces, esta es la mitad. Estas son las partes iguales. Esa parte es igual a esa. Y esa es mi mitad de lo que sea. Esa no es una parte igual, ¿no es cierto? No son iguales. Ahora, la parte de arriba, o el numerador, son las partes que se seleccionan. Por ejemplo, si tengo la fracción 3/4, eso me indica que el pastel, o lo que sea, ¿no es cierto?, lo tengo que dividir en 4 partes. Recuerden, este es el número clave. Este es el que divide la unidad. Y de esa parte voy a tomar 3. Entonces, la parte de arriba, el numerador, es las partes que se toman de la unidad. Número de partes seleccionadas. Seleccionadas, o que se toman. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a borrar. Otra cosa que tenemos que hablar es de la clasificación de las fracciones. Tenemos fracciones que son propias, fracciones que son impropias y fracciones que son unitarias. Las propias son aquellas cuyo valor es menos de la unidad. Voy a poner menos de 1, menos de 1, menos de la unidad, menos de la unidad, menos de 1, la unidad, ¿no es cierto? Impropias, más de la unidad, más de 1, más de 1. Y unitarias son la unidad, son la unidad. ¿A qué me refiero menos de 1? Por ejemplo, si yo tengo 3 sobre 3, eso es 1. ¿No es cierto? 3 dividido en 3 es 1. Menos de 1. 3/4, 1/2, 2/3, 7/8, todas esas fracciones son menos que 1. Más de 1 quiere decir ahora que el numerador tiene que ser mayor que el denominador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 4/3, 2 partido por 1, 5/2, 3/2. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hay infinitas fracciones más. Claro, impropias, porque el numerador es mayor que el denominador. Claro, 4 es mayor que 3, 2 es mayor que 1, 5 es mayor que 2 y 3 es mayor que 2. Y unitarias, que son la unidad. Pero claro, 2 sobre 2 es 1, 3 sobre 3, 5 sobre 5, 7 sobre 7, son todas unitarias. Bien, jóvenes, continuando con el video, aquí tenemos una unidad. Ahí está la unidad completa. No hemos hecho ninguna división. Ahí la podemos dividir en 2, en 3, en 4, en 5, etc. En muchas partes, ¿no es cierto? Para ejemplificar la vamos a dejar en 2 unidades. Y vamos a tomar un medio. Cada parte de esta vale un medio.
tenemos una unidad y tenemos una fracción 1/2. ¿Qué significa? Que cada pedacito vale 1/2. La mitad, partes iguales. Partes iguales se divide la unidad. Aquí tomamos las dos partes. Entonces, como le hablaba anteriormente, ahí tenemos la fracción unitaria. Un entero, completo. Yo no le puedo poner más partes, no la puedo dividir en más sectores. No puedo tomar otro medio, porque ya están tomados los dos. Si fuera 3, entonces cada unidad vale 1/3, ¿no es cierto? Si tomo 1, tengo 1/3. Si tomo 2, tengo 2/3 de la unidad. Y, bueno, como les decía, son fracciones propias, ¿no es cierto? Si tomo los 3/3, tengo la unidad, la fracción unitaria. Y ya no puedo dividir o tomar más tercios. Ya no puedo porque están completos. Ahora, si quisiera una fracción impropia, como les decía anteriormente, estoy obligado a agregar otra unidad. Por ejemplo, veamos 7/3. Entonces voy a poner 4, 5, 6/3. Son 7/3. Entonces, necesariamente tengo que poner otra unidad de las mismas características a estas unidades. Entonces, 7/3. Lo voy a poner acá, 7/3. Fracción impropia. ¿Por qué? Porque el de arriba es mayor que el de abajo. Y así, bueno, ¿cierto? Podría haber dividido la unidad en cuartos. Hagamos un cuarto. 7/4. 7/4. La fracción sigue siendo impropia. O sea, propia. No, impropia, perdón. Impropia, bien digo. Ahí tengo 7/4. Si quisiera, por ejemplo, 15/4, tendría que agregar, ¿no es cierto?, unidades iguales de las mismas características. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/4. Ok, veamos esto en una recta, para que quede más claro. Ahí tengo la unidad. Está dividida en 4. La puedo dividir en 5, en 6, en 7, en 8, en infinitas partes. Ahora la vamos a dividir en 2 partes igual. La dividí en 2. Esta es la clave, el denominador. Indica las partes en que divido la fracción y después tomo partes. Por ejemplo, voy a tomar, ahí está en 0, ¿no es cierto? De la unidad no he tomado nada, voy a tomar la mitad. Ahí está. Ahí tomé la mitad. Tengo una fracción propia, porque el de arriba es menor que el de abajo. Ahí tengo la fracción unitaria. 2/2 es 1. Otro ejemplo. Dividí en 4, en 5 voy a dividir ahora. Dividí en 5 la unidad. Y no he tomado ninguna parte. Voy a tomar parte, ahora voy a tomar una, voy a tomar 2/5. Comienzo en 0, de la unidad, la dividí en 5 y voy a tomar una, ¿no es cierto? O sea, ahí comienzo yo, ahí ya, a pesar de que no he tomado ninguna unidad, tengo una fracción propia. Tomé una propia, unitaria. ¿De acuerdo? Y así, podría dividirla en 8 partes. Ya tengo una fracción propia. Propia, 1/8, propia, 2/8, 3, 4, 5, 6/8. Y sigue siendo propia y fracción unitaria. Claro, 8/8 es 1. Ahora, si quisiera representar fracciones impropias, tengo que agregar otra unidad de las mismas características, ¿no es cierto? Es decir, una unidad dividida en 8 partes, ¿no es cierto? Y así, pues. Veamos, por ejemplo,
24 octavos. Tengo 3 unidades. Claro, y 24 dividido en 8 son 3. Y tengo una fracción impropia, ¿no es cierto? Sigue siendo impropia, sigue siendo impropia, sigue siendo impropia. Impropia, unitaria, propia, 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 propia. Por ejemplo, ahí. Propia, 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 propia. Unitaria, impropia, 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 impropia. ¿Por qué impropia? Bueno, porque el de arriba es mayor que el denominador. O sea, el de arriba es mayor que el de abajo, el numerador es mayor que el denominador. Bien, jóvenes, espero que hayan comprendido el concepto y continuemos con el video. Y otro puede ser 8 tercios. Aquí lo que quiero que entiendan es que si yo grafico, no importa la figura, lo que importa es que la divida en 4 y que las partes sean iguales. Vamos a asumir que las partes son iguales. Tres cuartos. Entonces tengo que tomar 3. Tres de 4, ¿no es cierto? Partes iguales, lo que vimos anteriormente, partes iguales y tomo 3. Tomo 3. 3. 3. Entonces no importa la figura, lo que importa es que las unidades que voy a tomar sean iguales. En este caso, cuando represento fracciones propias, no importa la figura, no importa que las figuras no sean iguales. Lo que importa es que cuando yo tomo la unidad, la divido en partes iguales. Eso es, ¿ya? Y acá, por ejemplo, esta va a ser la distinta. Voy a tomar 4, o sea 3. Divido la unidad en 4 y tomo 3. Puede ser esa o esa, da lo mismo. Bien, jóvenes. Y, bueno, la otra unidad, en otro conjunto, porque tengo una fracción impropia, voy a tomar, ¿no es cierto?, un rectángulo, por ejemplo. Lo voy a dividir en 3. Recuerden, esta es la clave, el de abajo. El denominador es la clave. Y es el que me divide la unidad. Me dice, y me ordena, ¿no es cierto?, divide la unidad en 3. Eso hago, en 3. Y me dice, tome 8. Se voy a tomar una. Voy a tomar 2. Voy a tomar 3. Voy a tomar 4. No, ya no puedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como la fracción es impropia, es más de la unidad, es un conjunto de unidades, voy a tomar otra unidad de iguales características y la voy a dividir en partes iguales. ¿Ya? 3. Entonces serían 4, 5, 6. Ya, ustedes a esta altura ya comprendieron, ¿no es cierto? Otra unidad y las mismas características, ¿no es cierto? 6, 7, 8. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro el concepto. Nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Chao.